y es el hecho de, cabrones, recuerden que se van a morir. Sí, la vida no es infinita. Tienes que tener eso en cuenta. Y que así mismo como te vas a morir, que esa es una, te vas a morir, no te apegues a nada. Pues aquí estamos en este primer episodio de Caminando la Virtud, este podcast que hemos rebautizado. Y bueno, David, te quería decir que, así para empezar, te veo viejo cabrón. Y nada, sobre esa frase, pues introducimos la temática que trataremos hoy, que surgió a través de una de las reflexiones de estas profundas que tuvimos en Francia, que es el hecho o también virtud o incluso regalo, podríamos decir, de envejecer joven. Así que bueno, David, ¿cómo estás? Y ahí si quieres le metemos. Bien, Rodri, emocionado de poder hablar de estos temas. Un tema que nos sacó bastantes horas de reflexión, como tú dices, en París. Y nada, al final feliz de compartir estas conclusiones a las que tú y yo llegamos. Y para introducir el tema, creo que me gustaría hacerlo con esa frase que te mencioné en una de esas conversaciones profundas. Esta frase viene de uno de mis autores favoritos, que es Robin Sharma, el que escribió El monje que vendió su Ferrari, El club de las 5 de la mañana. Esta frase es, los jóvenes no saben y los viejos ya no tienen tiempo. Básicamente ilustra Amén. el hecho de que a veces los jóvenes perdemos el tiempo en cosas nimias, en cosas que no tienen sentido y solamente cuando llegamos a un momento en el cual ya no, simplemente no podemos hacer algo, simplemente se nos fue la oportunidad, se fue el tren, ahí nos damos cuenta recién de las cosas que dejamos de hacer y simplemente ya no podemos. Es profundo, Amén, bro. es Sí. cierto. Yo, por mi parte, que de hecho fue una de las conversaciones que tuvimos, he tenido muchos momentos así. El más reciente fue la partida de mi hermana a otro país. Ni siquiera pude despedirme de ella personalmente. Y ahí fue cuando recordé muchos momentos que tuve en los cuales pude compartir con ella. Y no lo hice. Entonces ahí es como cuando uno dice, Era feliz y no lo sabía". Sí. Nunca pude aprovechar esos momentos con ella, o no quise hacerlo. Preferí darle prioridad a otras cosas. Y esto se va, o sea, este es un pequeño ejemplo de algo que me ha pasado, pero al final la gente vive con esto día a día. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Amén, bro. Y sí, me acuerdo que esa frase me la compartiste para, bueno, aquel que nos esté escuchando, como no, supongo que no tendrá una cámara en nuestras habitaciones de Sergi. em, Esta reflexión nos vino en un momento en el que, bueno, pues como comentabas, tu hermana pequeña con la que habías estado viviendo los últimos 6 años, si no recuerdo mal, de tu vida en Chile, junto con tu tío, te anunció que se iba a mudar a Australia. Y me acuerdo, bro, que también cuando me llamaste en ese momento y empezamos a desarrollar este tema, y sobre todo cuando tocaste esa frase, me vinieron un montón de cosas, muchos espejos, muchos reflejos que he visto en mi familia y en otras personas, de cómo ese resentimiento y ese arrepentimiento también que se genera, sobre todo en nuestros seres queridos, cuando llegas a un momento de tu vida y dices, mierda, esta persona que he querido, que he amado, que ha estado aquí, mi hermana o cualquier otra persona, joder, no le he dedicado tanto tiempo como podría. Y también la otra persona hay veces que se lleva esa impresión de decir, no, pues no estaba ahí. Y volviendo a la frase que comentabas,
lo que creo que es un regalo, y ahora lo vamos a desarrollar más, es el hecho de que siendo jóvenes, con 20 años, hayamos podido llegar a esta realización y todo lo que estén escuchando este podcast, pues todo lo que vayan a poder extraer de esta reflexión, sobre todo si son jóvenes, para evitar ese error, para que no te encuentres en el escenario de llegar un momento en el futuro y decir, joder, pues ha sido así y no puedo cambiarlo. Entonces, no sé, a mí me gustaría iniciar la reflexión pues preguntándote, ¿para ti qué es envejecer joven? Lo más temprano que puedas en la vida. Yo creo que está claro que todas las personas saben que cuando uno hace algo, a la vez está dejando de hacer otras cosas. Sí. Y a veces esas decisiones, lo que decido hacer, en realidad no es tan acertado como lo que debería ser. Yo decidí no estar con mi hermana. Hoy en día ya no la tengo. Hay gente que decide no ir a la universidad y a los 30 años se arrepienten por tener un trabajo de mierda. Hay gente que decide dejarse llevar por sus impulsos y ser padre joven o madre joven. Y después no tiene con qué mantener a sus hijos. O no le puede dar una educación. Hay hay padres que deciden ser demasiado sobreprotectores y después se quejan por tener un hijo que es demasiado dependiente. Y así está lleno. El tema es que en el último caso, por ejemplo, que es lo que más, es el puto dilema que más he escuchado. El padre que sofoca a su hijo diciéndole siempre qué hacer. Pero después cuando su hijo tiene 20, 25 años y todavía le está preguntando al padre, ¿qué debería hacer, papi? ¿Qué camino debo tomar? El papá se queja diciendo, tú ya estás grande. Sí, cabrón, el hijo ya está grande, pero tú lo has preparado para que sea un dependiente de ti. Y ahí es cuando se da cuenta de el error que tiene. Sí, a eso me Cierto, bro. refiero con Y los porrazos. al final, para mí, el hecho de envejecer joven, como comentas, es un puto regalo. Es poder llegar a la realización de precisamente lo que has dicho, que todas nuestras decisiones influyen y marcan nuestro camino. Y ser consciente de que toda decisión, todo camino implica una renuncia. Todo el tiempo que pongas en, imagínate, un proyecto, puede ser tiempo que no estás dedicando a hacer otras cosas. Por ejemplo, pues, yo qué sé, típicos casos que te puedes encontrar en redes sociales de no, yo me dediqué a ser emprendedor de joven y no sé qué, y pues no le dediqué tanto tiempo a mi esfera social. Eso tiene una consecuencia y a la inversa también. Y creo que la clave está ahí en reconocer esto y también a través del autoanálisis, pararte a pensar y también utilizando a otras personas de tu círculo como espejos. Para mí esta fuiste una muy bestia, cabrón. En aquellas áreas en las que igual no le estás metiendo tanto tiempo como te gustaría o como podrías, ser consciente y cambiarlo. Y a mí, por ejemplo, me ayudaste en el tema de la familia. Cuando me llamaste y me dijiste el caso de tu hermana, me acuerdo que me paré a reflexionar y me dije, mierda, yo también. O sea, mi hermanita, o sea, que la amo tanto, ¿por qué no la llevo a esos mismos lugares a los que pues igual llevo una tía que conozco de hace una semana? ¿Por qué no, no sé, monto esa pedazo de experiencia que para otra persona que igual no me importa tanto, o recién conozco, pues sí lo hago? Y eso me dio que pensar y me hizo ver ese regalo que por lo menos la vida, Dios me estaba dando en ese momento de poder cambiar eso. Y ahora pues decido cambiarlo y pues mira, genero momentos muchos más bonitos, tiempo de calidad con mi hermana y otros seres queridos. Y además creo que es importante sobre todo enfocarlo, esto de envejecer joven, a diferentes áreas de la vida, como dices, ser padre, no. Ir a la universidad, no, etcétera, etcétera. Pero sobre todo a las personas porque creo que, bueno, bro, al final
la gente se muere. Entonces, el hecho de poder subsanar ese error, de poder ponerle una solución, de poder dedicar ese tiempo a tus seres queridos antes de que se vayan, o bien porque se muden a la otra punta del mundo, o peor, porque, pues bueno, su tiempo en esta existencia material se termine, yo lo veo como te digo, como un puñetero regalo. Y creo que cualquier persona que nos escuche, pues puede que le incitemos a alguna reflexión que le haga tomar una decisión sobre esto y que pueda aprovecharlo. Y también en el área de, como comenté antes, del resentimiento. O sea, al final, por ejemplo, lo que comentabas del el padre y el hijo. Y esto es un reto como padres, porque al final nadie te da un manual de cómo ser padre o madre. Pero todas las acciones que tienes con tus hijos influyen en cómo construyen su personalidad. Si les acabas sobreprotegiendo, pues llega un momento en el que no son independientes y puede que se encuentren perdidos, como comentabas. Y eso puede incluso generar una acumulación de resentimientos entre las dos personas. De que llegue el hijo y diga, no, pues es que, joder, papá, ahora no sé decidir por toda esta sobreprotección que me diste. Y el padre en ese momento se quedó, cabrón, lo hice yo desde el amor por protegerte. Y esa es la cosa, ¿no? Que muchas veces lo hacemos desde el amor pensando que es lo mejor. No, lo mejor para mí es enfocarme, en mi caso, por ejemplo, mi espejo, es enfocarme en mi carrera universitaria, en mis proyectos, en crecer, en ir a formaciones, bla, bla, bla. Y luego darme cuenta de que tengo ahí a mi hermanita que no le dedico tanto tiempo. Entonces, Yo creo el pararse a reflexionar en eso, yo creo que es potente. ¿Qué decías, bro? que mencionabas algo relacionado con la muerte. Y desde donde yo lo veo, creo que ese es el detonador más importante o más limpio que uno tiene a la hora de decir o decidir querer en vez de ser joven. ¿Por qué? Porque al final la gente cree que todo es infinito, ¿no? Porque nos acostumbramos a tener a la hermanita cerca, a que tus padres están ahí. Personalmente, creo que el detonador más profundo que yo tuve en este sentido fue la muerte de mi madre. El ver que al final la vida es finita y que no sabes si vas a seguir vivo, cabrón, o que tus familiares lo van a seguir siendo. Es algo que te impulsa a decir, hey, ¿qué putas estoy haciendo con mi vida? Sí, ¿estoy en realidad haciendo algo productivo por mí? La persona que soy yo hoy va a ser distinta a la que va a ser 5 o 10 años después. O simplemente estoy estancado en la nada, disfrutando de placeres mundanos que al final no te dan nada. La muerte al final viene siendo este mágico recordatorio de que de que te vas a ir, te vas a morir y que tienes que hacer algo. Pero más que te vas a morir, yo considero es de saber que una vida que no cambia te puede dejar con muchos problemas, porque al menor cambio, una muerte de un padre, una crisis económica, sea lo que sea, cualquier problema que surja, si no estás preparado para esos cambios, vas a sufrir. El entorno es cambiante, el mundo es cambiante, siempre lo ha sido. Hace 20 años o 30 años no habían teléfonos. Hoy tú estás en España, yo en Chile, y nos podemos comunicar. Pero asimismo, como cambia para bien, cambia para mal. Y si no estamos preparados, Adiós. Y sí, huevón. O sea, al final yo creo que todas estas lecciones, volviendo un poco al qué es envejecer joven, yo creo que es como un compendio de todas estas lecciones. Recuerda que te vas a morir. Recuerda que todo lo que das por sentado que va a seguir estando en tu vida, no lo valoras. No valoras a tu familia, y esto lo he vivido cuando he estado en Francia.
y también lo he oído de muchísima gente, no valoras a tu familia tanto, no valoras a tus padres, a tu hermana, quien coño sea, hasta que esas personas se van de tu vida o tú te vas de sus vidas porque decides seguir otro camino. No valoras tanto el tiempo que pasaste con X o Y persona hasta que se muere. No valoras tanto, bueno, pues lo que tienes hasta que lo pierdes. Y el hecho de recordar la muerte de uno, que al final es como la desidentificación total de la forma, perderlo todo, por así decirlo, si hablásemos desde el ego, a mí por lo menos me da una sensación de paz y de, como decías, de guía, de recordatorio, de pararte a decir, joder, si me voy a morir, ¿esto que estoy haciendo es trascendente? No. El hecho de que mi vida no esté cambiando es un problema, no. Como, pues bueno, bien mencionabas, sí, lo puede ser, porque al final, si no, esto es como el gimnasio, o sea, si no te acostumbras al cambio, si no te acostumbras a los reveses de la vida, cuando vienen, aunque sean chiquitísimos, te, te mandan a la lona. Y además creo que eso se conecta mucho con, bueno, con uno de los conceptos que creo que es importante de envejecer joven. Al final, bueno, volviendo al que es, yo creo que envejecer joven es la cualidad de conectar con aprendizajes, con lecciones que normalmente llega a la gente cuando es vieja, cuando llega a una cierta edad, siendo joven. Y estar abierto a esas lecciones, porque anda que no hay veces que, por ejemplo, nuestros padres o en un libro o en cualquier sitio se nos advierte de algo, lo que comentabas, bro, reconoce tu propia muerte. Te lo escuchas y dices, "Pf, puto exagerado". y, y después, después llega tu yo futuro de 80 años y dice, mierda, ojalá hubiese escuchado eso. Entonces ahí yo creo que es un factor muy clave, el no solo recibir esta información, porque esto al final es información, pero estar abierto a aplicarlo en tu vida. Y sobre el tema de los cambios y aplicar esto, creo que se relaciona muchísimo con un concepto del libro de principios de Ray Dalio, un librazo que ya aprovecho para aconsejar aquí a quien nos escuche, el cual es el rizo ascendente del progreso. Según Ray, la vida es como, no, cualquier proceso se puede visualizar como un rizo, como una gráfica que primero asciende, luego te encuentras con un conflicto, un problema, desciendes y luego pones alguna solución y pega como una vuelta sobre sí mismo y vuelves a ascender. ¿Qué pasa? La gracia aquí es que es un rizo constante, pero el tamaño del rizo, es decir, lo que tardas entre que tienes el problema hasta que reflexionas y le pones solución, hace que se haga como una gota más gorda, un rizo más gordo, y que tardes más en volver al mismo punto en el que estabas e incluso a superarlo. Y el hecho de envejecer joven, creo que una de las cosas que te trae es la capacidad, es como una representación, una metáfora, de en ciertas áreas que a otras personas les supone un rizo increíble, lo que, por ejemplo, lo que comentábamos del conflicto de compartir o no compartir tiempo con hermanos o con seres queridos, que les puede llevar años de su vida, como en nuestro caso, poder hacerlo en cuestión de una conversación, en cuestión de después de un par de meses de mucho autoanálisis y demás, de decidir dar un cambio en tu vida. Es decir, porque yo no quiero que me pase esto, porque lo he visto en otras personas. Y así a otras áreas de tu vida. Como comentas, en el área de los estudios, de las finanzas, de todo en general. Porque esa espiral ascendente, yo le llamo así, que plantea Rey Dalio al final, son los problemas los que te demuestran que tienes cierta debilidad. Él lo dice. Pero asimismo, como puede ser una espiral ascendente, también puede ser un círculo sin fin, que tú decides jamás reflexionar y jamás crecer en ese sentido. Un problema te demuestra una debilidad. No sé, un problema puede ser, cabrón, no tienes dinero. Sí. Ah, pero el tema es por qué. Sí. ¿Estás creciendo en habilidades financieras?
estás endeudado, estás recapacitando al final sobre eso. Rey menciona también este principio de problema más reflexión es igual a crecimiento. Tú puedes tener muchos problemas, pero si no reflexionas, de nada va a servir. Nunca vas a crecer, te vas a quedar en el mismo punto. Entonces, a veces la gente se queja de que tiene problemas, sin saber que los problemas son la oportunidad más bella de ver todas las debilidades que tú tienes, ¿sí? De envejecer joven. Perder a mi madre fue uno de los más grandes, lo admito, pero trascender ese dolor y reflexionar sobre el significado de la vida, puedo decir que hoy en día me ha traído muchas cosas lindas, ¿sí? Tener una crisis económica en la familia, también. Si tú reflexionas bien sobre lo que te pasa, puedes crecer de una manera exponencial. Y de eso trata la vida al final. No sé tú qué opinas de eso, brother. Pues mira, bro, siguiendo aquí un poco las preguntas que teníamos como para guiar esta reflexión, pero me gusta porque veo que está fluyendo mucho. Me conectas con uno de los últimos puntos que pensé y es con el hecho de por qué muchas veces dejamos de envejecer jóvenes o lo evitamos. Y creo que es el hecho de, no, por ego, decidir que no, yo ya estoy de puta madre, yo ya estoy bien. Entonces dejo de formarme, dejo de profundizar, dejo de reflexionar, de autoanalizarme. Yo caí en ese error, bro. Y la vida me pegó una colleja increíble que fue como, sí, ¿te crees que estás muy bien? Toma. Y bueno, por todo el proceso que vivimos en Francia, tú sabes de qué estoy hablando. Seguramente lo comentaremos en próximos podcasts con diferentes temáticas, pero a mí me ayudó mucho a llegar muy adentro y empezar, pues bueno, a trabajar más temas de la sombra, de esas partes como que negaba de mí o que no llegaba a aceptar. Y ha sido un viaje increíble. Creo que esa es una de las razones. Y la otra, con la que más me conectabas, es con el hecho de que ciertos errores, si reflexionas en ellos, si no caes en la trampa del ego de creer que no están ahí para algo, aunque también esto es más decidir cómo darles un propósito, darles una visión más elevada. Por lo menos en el error de decir, no, no tengo que reflexionar, te cierras la puerta a que ciertos errores que igual son más necesarios desde un plano más elevado, que no les pueda sacar el jugo. Yo creo que hay ciertos errores que sí que es verdad que tenemos que cometer para que lleguen cosas nuevas a nuestra vida, para que reflexionemos y para que tomemos decisiones y cambiemos. Y yo, por ejemplo, una manera en la que le he encontrado sentido a algunos de esos errores en los que dices, vale, la cagué, no tomé una decisión a tiempo o no era consciente o bueno, la tomé de la mejor manera en la que podía, pero pero bueno, pues no me llevó al resultado que quería, pero aprendí a la larga. Es un poco lo que estamos haciendo aquí, es el hecho de poder inspirar a otros, poder ser una puerta para que otras personas, y también esto lo relaciono con el hecho de escuchar a mentores, de escuchar a personas de mayor edad, de querer envejecer joven de esa manera, abrirles la puerta a otras personas para que a través de esa experiencia que tú tuviste, que ellos tengan la posibilidad de actuar correctamente y que no lo tengan que vivir, que no se tengan que pegar el castañazo. Y a mí, huevón, por ejemplo, me ayudaste en el tema de mi hermana. Gracias a ti, cabrón. Ahora puedo disfrutar de ese tiempo de calidad y no he tenido que llegar a que se me mude a otro país para darme cuenta de eso, sino que ha sido a través de tu espejo, bro. Y un poco a través de este episodio es lo que pretendemos hacer, que poco a poco pues irán mejorando, se irán editando y demás. Tocaremos muchas temáticas, pero a través de ese proceso que hemos vivido, compartirlo, porque igual era un error que teníamos que cometer.
Y era una reflexión que teníamos que tener para ponerla al servicio de los demás. Y yo creo que eso es algo que solo puede venir si dejas a tu ego de lado, si te paras a reflexionar en tus problemas y si decides conectarlo también creo que con una visión más elevada, que te ayuda a darles un sentido de por qué o para qué me pasa esto. Pues mira, puede que sea para que, si es algo que puede venir, imagínate una relación romántica o algo de eso, pues mira, que en la siguiente no me pase esto. O que en la siguiente pues, me pase lo otro. Pero en aquellas cosas que igual no pueden volver, como un familiar que se muere, decir, mira, me voy a encargar de dejar un legado que a otras personas les sirva para que no pasen por eso. Y quien quiera escuchar, bien, que no, pues bueno, hay errores que son necesarios, que tenemos que cometer. La semillita que puede dejar por lo menos este video, me doy por pagado. Aunque la gente entienda que los problemas están ahí para demostrarnos que hay algo mal. Y como tú dices, hay que verlo desde un punto de vista amplio. Sí, que tener la mente abierta, hacerse preguntas. La calidad de vida depende de la calidad de las preguntas que te haces a ti mismo. Hace tiempo yo leí, creo que era George Soros, quien decía de que se lamentaba de que sus hijos crecieran en este ambiente ya de riqueza que él había construido, porque decía que se iban a hacer débiles. Ya lo tenían todo, sí. Cosa que él en su infancia o en la adolescencia no tuvo. Porque a veces los ambientes de crisis son los que lo forjan a uno como persona. Porque están ahí para enseñarte algo. ¿Cómo puedes saber si puedes soportar algo si jamás te has puesto a prueba? Entonces, al final, creo que la invitación más grande que uno puede, o que me gustaría dejar en este podcast, es, hey, no huyas a los problemas, no caigas en la víctima, reflexiona, ¿por qué te está pasando esto? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué puedes cambiar? Al final eso es lo que importa, no es lo que te pasa, es cómo tú reaccionas a ello. Y en ese sentido seguir creciendo, recordando siempre que te vas a morir, cabrón. Porque creo que eso es lo más trascendente, lo más gracioso de la vida, que todo es transitorio, que nada de lo que es perecedero es tuyo, sea tu familia, sea tu casa, sea... Al final nada es tuyo, tú te vas a morir y eso lo van a vender y así va a seguir la vida, ¿sí? Y a veces nos aferramos a eso, nos acostumbramos a eso, de decir, oh, es que es mi casa, es que es mi pareja. En realidad lo es. Caminando en la virtud, creo que también viene a mostrar eso, que lo único tuyo es tu virtud. Todo lo demás, en realidad no es. En realidad no. Es tu proceso, bro. Y me hacía gracia porque mientras hablábamos, o sea, me venía como a la mente el pensamiento de alguien que nos escuche, que no haya trabajado un poco temas de conciencia, se va a pensar menuda panda de depresivos estos dos. Pero, huevón, es que al final, yo creo que es que esa es la gracia del chiste de la vida, es decir, mierda, todo se va a acabar. O sea, yo, mira, esta barbita algún día se me caerá. Esta juventud que tenemos un día se acabará. Esta casa en la que vivo, dejaré de vivir en ella, me moriré. Esta experiencia se va a acabar. Entonces, yo creo que eso, más que conectarte con la víctima, si lo enfocas bien, te ayuda a apreciar todavía más todas esas experiencias y te ayuda a tener esa capacidad reflexiva de decir, vale, todo se va a acabar. No voy a caer en el error de dar por sentadas las cosas o de pensar que siempre van a estar ahí. Entonces, teniendo en cuenta eso,
teniendo en cuenta que todo se muere, todo se acaba, todo termina, desde mi virtud, desde mi autoanálisis y reflexión y desde quién quiero ser, mis valores, mis preferencias, ¿qué hago? ¿Dónde decido invertir mi tiempo? ¿Con quién? ¿Y de qué manera? Y esto yo, por ejemplo, creo que es una reflexión que, joder, cualquier persona joven, si la llega a aceptar, se puede llevar de este episodio increíble. Lo Y más además, bonito, a mí, dispara, dispara, dispara. es que creo que lo más bonito de ver esto de esta manera, ¿no? De saber que al final todo es prestado, incluso el tiempo. Te lleva a ver la vida de cierta forma desde el desapego, ¿sí? ¿Por qué es importante verlo desde el desapego? Porque a veces las personas se estancan por eso, no crecen por el apego, ¿sí? Cuando tú estás apegado, por ejemplo, a una persona, a una relación, claro, es imposible terminar porque es tu relación, es tu pareja, aun cuando no sea la más correcta. Y aunque tengas el círculo vicioso del problema, jamás vas a salir de ahí, porque vas a tener la necesidad de, es mía. Tengo problemas, lo resuelvo, pero igual caigo en lo mismo, porque jamás voy a salir de ahí, porque no estoy dispuesto a irme. El mismo trabajo de mierda que muchas personas odian. Claro, pero me apego al salario fijo que me da. ¿Cómo voy a salir de ahí? O me apego a los beneficios, que al final son una droga para... ¿En realidad es un beneficio? Es una buena pregunta. Entonces al final son los apegos los que no permiten que tú crezcas como persona, porque te obligan a, de alguna manera, querer cerrar el trato, ¿no? Y cuando uno necesita cerrar el trato es imposible negociar, de algún modo, ¿no? Es imposible reflexionar, de algún modo, porque simplemente no hay opción, no hay otra opción. Y cuando la mente se cierra y solo ve un camino viable, ¿de qué manera vas a crecer? Eso es lo que se me viene a la mente. Ahí, bro, bueno, me viene como una micro reflexión rápida y luego volvemos al tema principal, pero es el hecho de cuando quitas todas las opciones que has mencionado ahí, yo en parte lo comparto y en parte no. O sea, creo que por un lado, el hecho de decir no tengo otra opción, tiene que pasar esto, es algo que te puede ayudar a encontrar recursos para generarlos, quemar tus barcos. Pero sé que lo decías un poco desde, como mencionabas, el tema del apego. Cuando te apegas a una persona, a un trabajo, a cualquier otra cosa, te evita esa capacidad de salirte de ahí y decir, coño, ¿por qué sigo aquí? ¿Hay más opciones? Entonces, no sé, yo lo veo como una visión ahí, una disonancia cognitiva entre esos dos conceptos, pero entiendo más o menos lo que dices. Y sobre esto, brother, a mí también algo que me viene a compartir es que el hecho de reflexionar, yo creo que es clave también para entender de dónde vienen las cosas que persigues. Y esto es algo que sé que hemos estado hablando mucho. Ujú. Y es que al final cuando te paras a reflexionar, a meterte hondo, a profundizar en ti, por lo menos eso yo creo que refleja nuestro proceso. Aquí cualquier persona que lo escuche y encuentre sentido y nos vea como un espejo perfecto, que no, pues bueno, seremos dos loquitos más. Eh, es el hecho de que muchas veces te das cuenta y dices, vale, esto que he estado persiguiendo con tanto anhelo y que he estado dejando de lado todas estas otras opciones, por eso, igual viene de un sitio que no es el más adecuado. Igual esas metas profesionales o el construir, pues yo qué sé, ese cuerpo, esa vida súper potente, igual te paras a reflexionar y dices, joder, puede que venga de...
el deseo subconsciente, y esto más tiene que ver con temas de psicología, de querer demostrarle algo a otras personas. Y cuando te paras a reflexionar eso de por qué me viene ese deseo, dices, coño, pues igual me viene por querer demostrárselo a mi padre o por un sentimiento de insuficiencia o algo de eso. Y por eso creo que es importante reflexionar, para darte cuenta de dónde vienen las cosas, cuáles vienen de la luz. Por ejemplo, el hecho de hacer este podcast, de querer compartir de manera desinteresada, salga como salga. Y cuáles igual vienen de un sitio interno que no siempre se ve, tienes que escarbar, que igual no es el más adecuado. Y de esto hemos estado hablando mucho y si te apetece compartir alguna experiencia que creas que pueda sumar, démosle. Pero creo que eso es algo que es necesario hacer y solo puedes conseguir reflexionando, bro. ¿Te viene alguna a la mente? A mí me viene una tuya y una mía. Dale con la tuya. Dale. Comparte, La ábrete. mía... Dale, dale. A mí, por ejemplo, me viene a la cabeza una experiencia que tuvimos en Francia con uno de los últimos días que estábamos ahí como despidiéndonos de todo el mundo. Bueno, como bueno, nuestras charlas filosóficas mientras íbamos por París visitando un sitio y otro. El de la cena. Básicamente, bueno, para quien nos esté escuchando, David y yo estábamos dando como muchas vueltas por París, íbamos a muchos sitios juntos y demás, y a mí se me metió en la cabeza que quería organizar una cena con todas las personas con las que podía haber conectado ahí, lo cual es un problema porque soy bastante sociable y conozco a, a mucha gente. Pero me acuerdo que ese día en concreto estuve perdiéndome el presente, estuve perdiéndome muchos lugares que visitamos, o por lo menos no los disfruté tanto como podría, por el hecho de tratar que todo saliese perfecto, que todo el mundo viniera, que encontrar un sitio con una reserva suficiente para que vinieran todos. Y bueno, ya cuando pues, al final esta clase de cosas pasan, no todo el mundo está tan dispuesto a tomar los planes que les ofrecen, la gente hace sus planes y demás. Cuando se empezó a tambalear la cosa y un grupo parecía que iba a venir, otro no y demás, y me paré a hablar contigo, ahí me espejeaste mucho y me dijiste, vale, primero, ¿por qué estás forzando esto? ¿Por qué quieres que venga todo el mundo? ¿Por qué te estás perdiendo este tiempo con la gente que vale más la pena o la gente que por lo menos te está demostrando que aprecia el tiempo que les das? Conmigo, con estas personas que, que te han dicho que sí van a venir, etcétera, por gestionarlo todo para gente que te da largas o que igual no. Y ahí, bro, pues nos pusimos a reflexionar y yo, por ejemplo, lo relacioné con, bueno, con un tema de un miedo profundo al final. Estos son miedos que todos tenemos y darse cuenta de ello es increíble. Del miedo al abandono, porque pensaba que si no quedaba con esas personas, como que se iban a ir de mi vida y en cierta medida, como subconscientemente mi mente lo iba a decir, como me van a abandonar. En el fondo, después de reflexionarlo, bro, y de meterle mucha caña al diario, me di cuenta de que, como muchos miedos subconscientes, no tenía puto sentido. Nadie puede abandonarte, bro, porque, como decías, no tienes nada en esta vida, no tienes a nadie y nadie te tiene. Venimos a esta vida solos y nos vamos solos. Simplemente, pues bueno, cada uno sigue su camino. Y decides compartir pues lo único que es tuyo, que es tu tiempo, con aquellas personas que merece más la pena. Sobre esto también yo creo que haremos otro podcast sobre lo del 52%, porque ahí me da... Uf, me llevaste a una reflexión bien potente. Pero es un ejemplo. En ese momento, pues simplemente podría haberme quedado en bucle de decirme, hijos de puta, estos que me decían que iban a venir y luego no. O, no sé, a mí me parece una falta de respeto porque estoy organizando esto, lo otro, no sé qué. Y fue gracias, en este caso, a ti como espejo, que me ayudaste a reflexionar eso y después a todas las vueltas que le di yo, que esa lección, bueno, que primero descubrí el sitio de donde venía ese deseo, esa lección que estaba tomando de perderme el presente por organizar una cena, me di cuenta de que no era el sitio más genuino,
que venía del ego de la sombra, y poder cambiarlo, poder pasar por ese rizo rápido, envejecer joven ahí. Sí. Entonces, esa para mí es mi experiencia y me aportó mucho. Y tuvimos muchas de esas en Francia. Si a ti se te viene alguna a la cabeza que podamos compartir aquí, pues yo creo que sería Yo una creo buena que, manera de cerrar como esta parte del podcast y cerrar con una última pregunta y ahí así por lo menos tenemos este primer episodio bien potente. o sea, yo creo que para cerrar más bien, me gustaría hacer como bien énfasis en lo que tú viviste, o en lo que vivimos, mejor dicho, porque estábamos juntos. Y es en el hecho de identificar ese problema, ¿no? El problema de, yo me acuerdo muy bien, yo como que te observaba, ¿no? Tú tenías ese problema, esa necesidad de que te contestaran, de que voy a ir, cabrón, sí. Cuando tú reflexionas sobre ese problema es que, claro, efectivamente te das cuenta de qué falencia, ¿sí? O que, ¿por qué es un problema? Yo recuerdo que te lo pregunté, ¿por qué putas es un problema el hecho de que no vengan? ¿Por qué esto es un problema? ¿Cuál es la debilidad que hay detrás? Esta misma pregunta es la que se tiene que hacer la gente, siempre que tiene un problema. ¿Por qué es un problema y qué debilidad hay detrás? ¿Qué no estoy viendo? Y no caer en ese bucle. No sé por cuánto tiempo tú tuviste ese problema, pero por lo menos sé que en Francia se lo, te lo puse así. Hey, piensa, ¿qué putas te está Sí, pasando? Y hoy en día por lo menos lo reconoces, que es bello. Hay gente que se muere y ni siquiera sin saberlo. sabía qué le pasaba. Y siempre seguían con los mismos problemas y siguen en la víctima. Entonces yo creo que, para cerrar, eso es lo que la gente tiene que tener en consideración siempre. ¿Por qué es un problema? ¿Y qué debilidad me está mostrando aquí este problema? ¿Por qué llegó este problema a mi vida? O, como tú me decías en algún momento, ¿para qué llegó este problema a mi vida? ¿Qué me viene a enseñar? Sí. Amén, bro. Y de ahí, pues mira, a mí me gustaría cerrar este episodio reflexionando un poco o dando, por así decirlo, un consejo desde nuestra experiencia. Al final, la idea de estos podcasts es ser un espejo. Mostrar aquí todo lo que hemos vivido, las reflexiones a las que llegamos y también parte de nuestras sombras. Por ejemplo, me ha gustado este episodio, el poder sacar eso. Notaba ahí como una pequeña resistencia, así como ahora. Yo, está ahí. Ser como un espejo para aquellas personas que igual se identifican con algo que decimos aquí y que puedan crecer con ello, pues que aprendan. Y quien no, pues bueno, pues lo siento mucho, este podcast no es para ti. Igual, porque en otro momento, dentro de unos años, pues decidas volver. Pero dejar aquí un pequeño consejo desde nuestra experiencia, nuestro espejo, de cuáles serían como caminos o detonantes para envejecer joven. El primero, yo creo que ya lo has mencionado, bro, es el hecho de estar abierto a los problemas de la vida. Yo lo rebautizo con otro nombre, lo llamo mensajes de Dios o de la vida. Pero en el fondo, pues bueno, los que más te hacen aprender son los problemas, porque todos podemos obtener recomendaciones de, no, bro, haz esto, haz lo otro, haz esto. Y tú, sí, 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 pero hasta que no te pega un guantazo, hasta que no hay una emoción, una carga emocional ahí, hay muchas veces que no aprendes. Y bueno, yo a lo que animaría a otras personas, a cada vez que vengan esos problemas, esas circunstancias o incluso cosas que tu intuición te diga, puede que me esté tratando de decir algo, no tiene por qué ser negativo, estar abierto a eso, pararte a reflexionar, porque es un problema, ¿cómo lo cambio? ¿Qué me está tratando de decir esta situación? Al final reflexionar. Otro de los recursos que yo creo que es muy, muy, muy potente y a mí me ha cambiado la vida completamente es el hecho de escuchar y aplicar lo que te dicen mentores y lecturas. El poder leer sobre
Por ejemplo, bro, sé que tú a Séneca le has estado dando muchísima caña durante estas últimas semanas. Poder conectar con reflexiones de filósofos estoicos o de cualquier otra persona que haya escrito un libro y aplicarlo a tu vida, verte como un espejo ahí y decir, joder, estos mismos problemas que tenía esta persona, ¿por qué no los voy a tener yo? ¿Por qué cuando Marco Aurelio, por ejemplo, hablaba de su famosa técnica de contar hasta 27, creo que era, cada vez que alguien hacía algo que le disparaba el ego, que como que le entraba el calentón de te reviento, ¿por qué yo no voy a tener que hacer eso? ¿Por qué yo no voy a ser víctima de ese mismo patrón, de ese mismo problema de que igual me caliento cuando alguien me aprieta mis botones emocionales? Entonces, estar abierto a eso, a escuchar mentores, leer libros y ser consciente de que a lo largo de la historia muchos problemas, o sea, la historia no se repite, pero rima. Los seres humanos llevamos teniendo los mismos problemas durante miles de años. Entonces, si alguien ya ha pasado por ese camino, escúchale y mira en tu vida cómo se aplica eso y cámbialo. Y esto creo que también se puede extrapolar no solo al hecho de mentores y lecturas, porque aquí mucha gente puede que piense, no, mentores es aquel tío que te vende un curso, que le pagas, que es el guay del Paraguay. Al final, mentores o maestros puede ser cualquier persona. Pueden ser tus padres, que sí, tendrán pues, diferentes creencias a las tuyas, tendréis ahí un choque de egos contundente, pero al final han vivido más que tú. Mm. Entonces, puede que algo extraigas ahí. En películas, en cualquier puñetera persona o parte de la sociedad, hay lecciones que puedes extraer. Y bueno, pues al final de estas tres fuentes o tres puntos, los problemas que te trae la vida, o las lecciones más bien que te trae la vida, mentores y lecturas, y también un poco la sociedad en general, creo que ahí están las píldoras para envejecer joven. Me gustaría, Obviamente, si siempre... claro, Dispara, me dispara. gustaría agregar dos más, ¿no? Y es el hecho de, cabrones, recuerden que se van a morir. Sí, la vida no es infinita. Y tienes que tener eso en cuenta. Y que así mismo, como te vas a morir, que esa es una, te vas a morir, no te apegues a nada. Sí, no te apegues a nada. Esas dos, yo las agregaría a las que a las que ya Tal cual, bro. mencionaste. Tal cual. Y ya para cerrar, yo creo que el requisito indispensable para envejecer joven, siempre reflexionar y siempre estar abierto. Sin esas dos, por muchas lecciones que te traiga la vida, tus padres, un mentor, no las vas a aplicar en ti, porque vas a pensar que estás perfecto y, bueno, pues no vas a estar abierto, no las vas a escuchar. Y seguramente ese patrón llegará a tu vida una y otra vez, seguirás en ese círculo sin ascender en tu rizo hasta que espabiles y lo hagas. Así que bueno, yo por mí con esto cerramos este primer episodio imperfecto pero precioso y le damos con toda. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Es lo que dije todo lo que tenía que decir. Pues hasta aquí este primer episodio de Caminando la Virtud y vamos a por más. Hasta ahora, chicos.